Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Una vez más bienvenidos a Como Cordón de Tres Hilos, del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Vamos a ver qué dice San Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos del pueblo, de los sumos sacerdotes y de los maestros de la ley, ser matado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Dios te libre, Señor, no te sucederá eso. Pero él volviéndose le dijo, apártate de mí, Satanás, pues eres un obstáculo para mí, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Luego dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Esto es palabra del Señor. Mira lo maravilloso que es la palabra que hoy quiero compartir contigo. No sé si tú has oído, Dios te libre, ni lo permita Dios. Esa es una frase, una expresión muy local, muy colombiana, no sé si en el interior, pero aquí en la costa, ni lo permita Dios. Tantas veces lanzamos esa expresión y ni siquiera nos hemos dado cuenta que podemos ser piedra de tropiezo, pensamientos y sentimientos no de Dios, sino de los hombres. Eso mismo le pasó a Pedro. Y normalmente hay 3 errores que cometemos cuando al leer, al proclamarse este evangelio, nos ocurre. El primer error, mirar esta narración como una narración, un hecho histórico del pasado, sin relevancia, fuera de mí. Resulta que no. Este pasaje te involucra a ti, me involucra a mí. Así que cuando tú oigas este pasaje, no es fuera de ti, no es una narración, es una lectura que te interpela y que te involucra. Segundo error, entramos a ver una conversación entre Jesús y Pedro. El peor error. Esa conversación ya sucedió. Esa conversación y ese evento ya sucedió. No es entre Jesús y Pedro. Esa conversación es entre tú y Jesús. Quita a Pedro de ahí y colócate en lugar de Pedro para que escuches lo que Jesús tiene por decirte. El tercer error que cometemos: vemos el evangelio, escuchamos lo que le dice Jesús a Pedro, porque no nos ponemos en el lugar de Pedro, sino que escuchamos lo que Jesús le dice a Pedro para criticar a Pedro, y después escuchamos y nos quedamos absortos con lo que le va a suceder a Jesús. Y la esencia de la conversación entre tú y Jesús no es lo que le va a suceder, es lo que viene después de la cruz. Y resucitaré al tercer día. Eso era lo que Jesús intentaba decirle a Pedro. Y es lo que hoy intenta Jesús decirte. Hey, voy a pasar por la cruz, pero al tercer día resucitaré. Y eso es lo que te está diciendo. Esa es la forma y la fórmula en que Jesús nos enseña. Yo muero por ti, muero por tus pecados, doy mi vida por ti, para que tú más tarde des tu vida por mí. ¿Tú has pensado en dar tu vida por Jesús? ¿Te has puesto en los zapatos de Pedro y en lugar de escuchar y decir, ni lo permita Dios? Pedro le decía al mismo Dios, ni lo permita Dios. Entonces, no es ni lo permita Dios, es la voluntad de Dios. Te pusiste ya en los zapatos de Pedro a escuchar, no el martirio de Jesús, sino que resucitará al tercer día. Ahí está la fórmula. Jesús te está diciendo, ponte en los zapatos de Pedro. Quiero hablarte a ti hoy. Quiero hablarte a ti ahora. Me van a crucificar. Voy a dar mi vida por ti, pero resucitaré al tercer día. Por eso que quiero que tomes tu cruz y me sigas, y que a la luz de conocer y conocerte y reconocerte como alguien que entiende que yo resucité y que yo resucito al tercer día, para que entiendas
que la fórmula es: yo doy mi vida por ti para que tú luego la des por mí. Dice Jesús más adelante: quien quiera salvar su vida, ese la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Ese se salvará. Cuando tú entiendes eso, entiendes el significado y el sentido de este pasaje. Entiendes el significado y el sentido de lo que Jesús hoy te quiere decir a ti. No a Pedro, ya a Pedro se lo dijo. Pedro en ese momento no lo entendió. ¿Sabes por qué no lo entendía? Porque no había pasado Pentecostés. No había recibido la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Juan el Bautista decía: yo bautizo con agua, pero ese que viene detrás de mí bautiza con Espíritu Santo, bautiza con fuego. Y en el capítulo 3 de Juan, versículo 5, Nicodemo también le pregunta: ¿y cómo debo volver a nacer? Y Jesús le dice: el que no nace del agua, ni nace del Espíritu, ese no puede entrar en el reino de mi Padre. Ese no puede entrar en la gloria de Dios. Mira lo exigente. Si no naces del agua, pero tampoco del Espíritu, si no naces del agua y también del Espíritu, no vas a entrar al reino de los cielos. Cuando Pedro en Pentecostés recibió con todos los apóstoles y discípulos la efusión del Espíritu Santo, entendieron lo que Jesús en este pasaje les decía: al tercer día resucitarás. Jesucristo lo que te estaba diciendo a ti, a Pedro, a sus discípulos en ese día es que si yo, que soy el camino, la verdad y la vida, resucito y resucitaré al tercer día, es para que entiendas que dando tu vida por mí, resucitarás también al tercer día. Da la vida por Jesús para que resucites al tercer día. Chao, que Dios te bendiga.